Cuando el hambre golpeaba, los medievales no entraban en pánico. Recurrían a cultivos que la sociedad moderna abandonó. Alimentos resistentes, ricos en nutrientes, capaces de crecer en suelos pobres, resistir heladas y llenar el estómago cuando nada más lo hacía. Estos eran los héroes silenciosos de la supervivencia, pasados por alto, subestimados, pero absolutamente esenciales. Hoy redescubrimos los cultivos antiguos que alimentaron a Europa durante guerras, plagas e inviernos, y al final revelaremos un grano que desapareció durante siglos y ahora está regresando. No lo creerás. Vamos a ello. Habas, la legumbre de supervivencia. Mucho antes de las patatas o los enlatados, los campesinos dependían de un alimento humilde pero poderoso. Las habas, también conocidas como habas vicia, no eran glamorosas ni refinadas, pero cuando todo fallaba, seguían ahí, llenando estómagos, aportando proteínas y durando hasta lo más profundo del invierno. Las habas eran fáciles de cultivar, incluso en suelos pobres. Sus raíces profundas fijaban nitrógeno en la tierra, mejorándola para futuros cultivos. No solo alimentaban a las personas, también nutrían la tierra. Almacenadas secas, podían durar años sin refrigeración. En los monasterios se dedicaban parcelas enteras a las habas. Los monjes las comían hervidas en guisos, trituradas en pastas o cocidas en panes rústicos con cebada o centeno. En los hogares campesinos se añadían a sopas, gachas o se molían en harina cuando escaseaba el grano. Su versatilidad era notable, pero su verdadero valor era su durabilidad. Las habas no se pudrían rápidamente, no necesitaban salazón, encurtido ni secado. Podían esperar en un saco en un rincón frío y seguir siendo comestibles en febrero, cuando el repollo se había marchitado y la carne se había acabado. Durante las hambrunas, un barril de habas podía estirarse durante meses. Las familias las racionaban cuidadosamente, contando cada puñado. Mientras los nobles despreciaban estas habas comunes, estas mismas habas salvaban vidas en silencio. Hoy hablamos de sustitutos proteicos y cultivos resistentes al clima, pero la verdad es que los campesinos medievales ya conocían la respuesta y estaba en la tierra todo el tiempo. Nabos, el salvavidas del frío. Cuando llegaba el frío y los campos se congelaban, los campesinos recurrían a una raíz que nunca los decepcionaba: el nabo. Los nabos crecían rápido, eran resistentes y no necesitaban suelos ricos ni temperaturas cálidas. Podían cultivarse hasta tarde en la temporada y a menudo eran lo último que se extraía del suelo antes de que la nieve lo cubriera todo. A diferencia de muchos cultivos, los nabos ofrecían una doble utilidad. Se podían comer tanto las hojas como la raíz. Se almacenaban fácilmente en bodegas o enterrados en fosos forrados de paja al aire libre. En algunas regiones, los campesinos los cubrían con arena húmeda para evitar que se arrugaran durante el invierno. Incluso meses después, un nabo podía sacarse, hervirse y ofrecer calorías vitales. A pesar de su reputación actual como alimento insípido o forraje, los nabos eran increíblemente versátiles. Hervidos en guisos, triturados con hierbas, asados cerca del fuego o rallados y fritos en piedras calientes. Podían estirar las raciones de carne o sostenerse por sí mismos cuando la carne escaseaba. Algunas familias incluso elaboraban cerveza de nabo, una bebida fermentada cuando el grano era demasiado escaso para usarlo en cerveza. En años de guerra, hambruna y plagas, cuando las rutas comerciales se bloqueaban y las cosechas fallaban, los nabos salvaron aldeas. No solo alimentaban a las personas, también a los animales, lo que significaba que la leche, el trabajo y la lana sobrevivían al invierno junto a ellos. La próxima vez que veas un nabo ignorado en el mercado, recuerda que una vez sostuvo a familias enteras durante los meses más fríos, no porque fuera amado, sino porque nunca se rendía. Acedera y ortigas, verdes medicinales. Cuando la nieve se derretía y la tierra se ablandaba, los campesinos no corrían a plantar, corrían a recolectar. Las primeras señales de la primavera no venían de los campos, sino de los setos y senderos del bosque. Dos de los hallazgos más preciados eran la acedera y las ortigas, verdes silvestres que no solo eran comestibles, sino esenciales. La acedera aportaba un sabor cítrico y fresco a dietas monótonas. Estaba llena de vitamina C, ayudando a prevenir el escorbuto.
y revitalizando el sistema inmunológico tras el invierno. Las ortigas, a pesar de su picor, eran una potencia de hierro, calcio y otros minerales clave, pero estas plantas hacían más que nutrir. Los curanderos las servían en tés para tratar fiebres, las usaban en ungüentos para heridas y las combinaban con vinagre o miel como tónicos naturales. En monasterios y tradiciones populares, la ortiga era conocida como el constructor de sangre. Se decía que limpiaba el sistema y restauraba la vitalidad. Su uso no era solo por supervivencia, era ritualizado. En muchas aldeas, la primera recolección de ortigas marcaba el cambio de estaciones. Los niños aprendían a arrancar los brotes más jóvenes sin lastimarse. Las mujeres las recolectaban al amanecer cuando las hojas estaban más frescas. La hacedera solía ser el primer verde servido en las fiestas de primavera o festivales religiosos, simbolizando renacimiento y salud. Este conocimiento no estaba escrito, era tradición oral, transmitida de abuela a nieta, de curandero a aprendiz. En una era sin libros de texto ni microscopios, la supervivencia dependía de la memoria, saber qué comer, cuándo recogerlo y cómo usarlo de manera segura, porque una identificación errónea podía ser mortal. Algunas plantas silvestres parecían similares pero eran tóxicas. Una hoja equivocada en la olla podía convertir la medicina en veneno. Estas verdes no eran solo comida, eran una prueba de habilidad, un ritual de recuperación y una prueba de que la supervivencia no siempre era cuestión de fuerza. A veces se trataba de saber dónde buscar. Lupinos, la haba amarga que alimentó a Europa. Los lupinos no eran un alimento fácil, eran amargos, duros y peligrosos si se comían crudos, pero para los campesinos medievales valían el esfuerzo. Estas habas crecían en suelos arenosos pobres donde otros cultivos no prosperaban y una vez cosechadas ofrecían altos niveles de proteína, fibra y grasa, una combinación rara en la dieta campesina. Pero había un inconveniente, los lupinos eran tóxicos a menos que se prepararan adecuadamente. Los campesinos desarrollaron un sistema transmitido por generaciones. Las habas se remojaban en agua corriente durante días, a veces en bolsas de tela, atadas a las orillas de los ríos. Luego se hervían, enjuagaban y a menudo fermentaban. Era un proceso largo y laborioso, pero una vez terminado, los lupinos se convertían en una fuente poderosa de nutrición durante tiempos de escasez. Lo que los hacía aún más valiosos era lo que hacían al suelo. Los lupinos son fijadores de nitrógeno, plantas que restauran nutrientes a tierras agotadas. Esto los hacía perfectos para la rotación de cultivos. Un campo que cultivaba lupinos un año podía sostener granos al siguiente, incluso sin estiércol o fertilizantes químicos. Mientras los nobles los ignoraban y los mercados de las ciudades los pasaban por alto, las comunidades rurales dependían de los lupinos para mantener el ciclo de supervivencia. Una haba amarga que requería trabajo, pero daba más de lo que tomaba. Hoy, los lupinos se están reintroduciendo en la agricultura regenerativa y la nutrición basada en plantas, pero hace siglos ya hacían doble función: alimentar familias hambrientas y sanar suelos agotados, difíciles de amar, difíciles de olvidar. Cebada, la columna vertebral del gachas campesinas. La cebada no brillaba. No era refinada como el trigo ni rara como las especias, pero estaba en todas partes y lo era todo. En la Europa medieval, la cebada era el grano que aparecía cuando otros fallaban. Crecía en suelos pobres, toleraba climas duros y producía rendimientos generosos cuando el trigo flaqueaba o el hambre golpeaba. La cebada se mantenía firme. Los campesinos la usaban en casi todas las comidas, molida en harina gruesa para pan, hervida en gachas espesas, mezclada en sopas para estirar más la olla. La cebada no impresionaba, pero llenaba el estómago lenta, constantemente y sin complicaciones. También se fermentaba en cerveza de bajo contenido alcohólico, llamada cerveza pequeña, que era más segura de beber que el agua. Esta bebida proporcionaba hidratación y calorías, incluso para los niños. En muchas aldeas, el día comenzaba y terminaba con cebada de alguna forma. Y no solo era para las personas, también alimentaba a los animales, gallinas, cerdos, caballos. Esto la convertía en la columna vertebral no solo de la cocina, sino de todo el sistema alimentario. Cuando la cebada prosperaba, la aldea prosperaba. No era un grano para celebraciones, era un grano para la supervivencia. Y en tiempos difíciles, la supervivencia era lo que importaba. Chiribías, la raíz dulce antes de las patatas. Antes de que la patata se convirtiera en el almidón favorito de Europa, estaba la chiribía. Era dulce, versátil y podía sobrevivir en condiciones que hacían fallar a otros cultivos. De hecho,
Algunos hogares medievales la valoraban tanto que construían comidas enteras alrededor de ella, especialmente en los meses más fríos, cuando casi nada más crecía. Las chiribías prosperaban en suelos pobres, maduraban lentamente, pero cuando se dejaban en el suelo durante una helada, se volvían aún más dulces. Esto las hacía ideales para temporadas largas y climas impredecibles, pero lo que realmente les daba valor era su flexibilidad. No solo se hervían o trituraban. En algunas regiones, las chiribías se rallaban y horneaban en tortas simples o se cocían a fuego lento con frutas secas y miel para hacer postres primitivos. Las familias a veces las asaban con hierbas silvestres o las fermentaban en una especie de hidromiel ligera y terrosa cuando los granos eran demasiado valiosos para gastar en bebida. Más allá de la cocina, las chiribías tenían un valor simbólico. En partes de Gran Bretaña y Europa Central se usaban en festivales de cosecha como signos de resistencia, alimento que superaba el frío y prometía supervivencia hasta la primavera, pero con el tiempo fueron eclipsadas cuando las patatas llegaron del Nuevo Mundo en el siglo XVI. Las patatas crecían más rápido, se almacenaban mejor y producían más calorías por acre. Sin embargo, en los siglos anteriores a ese cambio, las chiribías eran la columna vertebral confiable de innumerables dietas invernales. Ahora, mientras la gente redescubre las tradiciones alimentarias olvidadas, las chiribías están volviendo a los jardines, cocinas y planes de supervivencia. No eran solo un acompañamiento, eran el plato principal cuando poco más quedaba. Puerros y ajos silvestres, alimento y remedio en uno. No todo lo que alimentaba a los campesinos medievales venía de un campo. Algunos de los alimentos más poderosos provenían del suelo del bosque. Los puerros y ajos silvestres no eran solo para dar sabor, eran medicinas disfrazadas de condimentos. En la primavera temprana, cuando los cuerpos estaban débiles tras meses de granos y raíces secas, estas plantas forrajeras eran la primera señal de recuperación. Los puerros silvestres añadían un toque picante a sopas y potajes, y eran especialmente valorados tras un invierno sin vegetales frescos. El ajo, por su parte, era tanto alimento como defensa, fortalecía el sistema inmunológico, combatía infecciones y se creía que protegía contra enfermedades y malos aires. Las parteras y curanderos usaban ajo en cataplasmas triturados para heridas. Cocido en guisos, ayudaba a la digestión. Comido crudo o infusionado en vinagre, se usaba para tratar resfriados y fiebres. Estas plantas eran abundantes y fáciles de identificar, transmitidas de generación en generación como elementos básicos del forrajeo primaveral. Eran de las primeras cosas que los niños aprendían a detectar en el bosque porque no eran solo ingredientes, eran parte del kit de supervivencia. Incluso hoy, el ajo es conocido por sus propiedades antibacterianas, pero hace siglos ya hacía su trabajo de manera silenciosa, efectiva, temporada tras temporada. Centeno, el grano de doble filo. Mientras el trigo era el grano de los ricos y la cebada el caballo de batalla de los campesinos, el centeno era el grano que a menudo estaba entre la supervivencia y la inanición, especialmente en las regiones más frías y húmedas de Europa. A diferencia del trigo, el centeno no necesitaba condiciones perfectas. Podía prosperar en suelos ácidos, tolerar sequías o lluvias intensas y crecer bien incluso en temporadas cortas. Esto lo hacía ideal para los climas del norte y centro de Europa, donde el mal tiempo podía arrasar con cultivos menos resistentes. En muchas comunidades rurales, el centeno no solo era común, era dominante. Aldeas enteras dependían de él. Se horneaba en panes densos y oscuros que duraban días sin echarse a perder. Se molía en harina para gachas, se fermentaba en cervezas rústicas y se mezclaba con otras harinas para estirar los suministros en tiempos de escasez. También jugaba un papel importante en la rotación de cultivos. El centeno ayudaba a suprimir malezas y mejorar la estructura del suelo, haciéndolo una adición práctica a los ciclos agrícolas medievales. Su fiabilidad significaba que, aunque carecía del prestigio de los granos más finos, tenía una enorme importancia económica y nutricional para la gente común. Pero el centeno tenía un peligro oculto, uno que no se entendió durante siglos. Cuando el clima se volvía húmedo durante la cosecha o el almacenamiento, un hongo llamado cornezuelo podía crecer en los granos de centeno. Era difícil de detectar. A veces solo parecía que el grano estaba ligeramente descolorido o sobredimensionado.
Pero el cornezuelo era tóxico. Consumirlo provocaba una condición conocida como ergotismo, con síntomas tan aterradores como misteriosos, sensaciones de ardor en las extremidades, alucinaciones intensas, espasmos musculares, convulsiones y, en casos graves, muerte de tejidos debido a la restricción del flujo sanguíneo. Las extremidades se volvían negras y frágiles, a veces desprendiéndose por completo. Aldeas enteras sufrían brotes que a menudo se atribuían erróneamente a brujería o castigo divino. El nombre más conocido para esto era el fuego de San Antonio, una frase que aún aparece en textos médicos históricos. Las personas afectadas a veces eran llevadas a monasterios para sanar, sin saber que el mismo pan que las sostenía era la fuente de su sufrimiento. Aún así, el centeno seguía usándose. Tenía que usarse. No había muchas alternativas que pudieran sobrevivir en las mismas condiciones. En algunos lugares, la sabiduría tradicional eventualmente ayudó a reducir el riesgo, como descartar granos arrugados o remojar el grano antes de molerlo, pero estos métodos no eran universalmente conocidos ni practicados. Irónicamente, lo que hacía del centeno un cultivo sobreviviente, su resistencia y capacidad para crecer en climas húmedos, también lo hacía vulnerable a una de las amenazas más peligrosas de la agricultura medieval. Y, sin embargo, alimentó a millones, porque por cada historia de horror había cientos de familias que vivían porque el centeno crecía cuando nada más lo hacía. Era un grano de resiliencia, pero también un sombrío recordatorio de que no todos los peligros llevaban una espada. Espelta. El supergrano que nunca olvidaron. La espelta no era llamativa, no era refinada ni fácil de procesar, pero alimentó a más personas durante más tiempo que casi cualquier otro grano en la Europa medieval. Crecía donde el trigo fallaba, en suelos rocosos, en climas fríos con menos insumos. Su cáscara dura la hacía más difícil de moler, pero esa misma cáscara la protegía de plagas y humedad durante el almacenamiento, lo que significaba que podía guardarse durante inviernos duros sin echarse a perder. En tiempos de escasez, la espelta era la diferencia entre el hambre y la cosecha. Las aldeas dependían de ella no solo como cultivo, sino como una especie de seguro. Nutricionalmente estaba adelantada a su tiempo, más alta en fibra, proteínas y minerales que el trigo moderno. La espelta llenaba el estómago y mantenía la energía estable durante largos días de trabajo. Se horneaba en panes densos y oscuros, se mezclaba en gachas espesas, incluso se fermentaba en cerveza rústica. Con el tiempo, la molienda industrial la dejó de lado en favor de granos más rápidos, blancos y uniformes. La espelta se convirtió en una reliquia, pero ahora está regresando, no solo en tiendas de alimentos saludables, sino en granjas regenerativas y sistemas alimentarios resilientes al clima, porque lo que una vez salvó a los campesinos medievales podría ser exactamente lo que necesitamos de nuevo. Contamos la historia completa de la espelta, su auge, desaparición y regreso, en una inmersión profunda dedicada. Los campesinos medievales no tenían lujos ni tecnología, pero tenían conocimiento, transmitido, probado y refinado por generaciones que aprendieron a sobrevivir con lo que la tierra les daba. Tal vez eso es lo que hemos olvidado, que la comida no se trata solo de abundancia, sino de resiliencia, adaptabilidad y comunidad. Hoy, mientras enfrentamos nuestras propias incertidumbres, cambios climáticos, costos crecientes, sistemas frágiles, vale la pena preguntarse, ¿estamos tan preparados como ellos? Porque la sabiduría enterrada en esos viejos campos podría ser exactamente lo que necesitamos plantar.